En los mapas antiguos, la Tierra ya no era un punto de orgullo, era una leyenda con bordes quemados. Las rutas estelares la marcaban con advertencias: aquí durmió una civilización que se extinguió por su propia furia o por la furia del universo. Sobre esos mapas, entre constelaciones brillantes y nombres que nadie pronunciaba en voz alta, flotaban recuerdos de catedrales, de océanos que una vez se movieron como respiración, de ciudades que brillaban como hematomas de luz en la noche. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. A la distancia, naves de exploración alienígena siguieron coordenadas frías y seguras. Llegaron con sensores que tradujeron polvo en historia, con sistemas que no esperaban sorpresas. La raza que vino tenía nombres largos y rostros compuestos por placas y ojos que podían medir la edad de un sol. Ellos conversaron con luz y protocolos, con gestos que minimizaban riesgo. Pensaban que la sorpresa sería mínima: un planeta viejo, sin voluntad, perfecto para tomar, para reconfigurar, para consumir. Los humanos no rezan. Actúan. Bajo ciudades semienterradas y techos que el tiempo había vuelto piel, circuitos de emergencia latían con una persistencia obstinada. Generadores que nadie había usado desde hace décadas parecían respirar al ritmo de un corazón que quienes observaran desde afuera no podrían escuchar. En cámaras subterráneas, en búnkers convertidos en jardines de hierro, había actividad. Hombre y mujer, joven y viejo, ausente y presente, pequeñas manos reparando, ojos que estudiaban estrellas en pantallas rescatadas, bocas que recitaban números para recalibrar antiguas armas. El universo contuvo el aliento. El comandante apareció como una silueta antes que un hombre, alto, la chaqueta remendada, una cicatriz que cruzaba la sien como un recuerdo de una noche sin luna. No hablaba a grandes multitudes, hablaba en lista de tareas y acciones concretas. A su alrededor, la gente se movía con la precisión de quien ha aprendido que cada segundo ahorrado es una vida. La escena era de una calma tensa, como la superficie de un lago antes del rayo. Ellos esperaban órdenes. El mundo esperó el latido de un plan naciente. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Desde los cielos, los alienígenas cartografiaban ruinas con la paciencia de geólogos. Encontraban símbolos humanos, rastros de cultura y dolor, artefactos que sus bases de datos no sabían dónde colocar. Sorprendidos por la persistencia de la vida, por la llamada de una memoria que no había sido borrada del todo, fueron adaptando sus cálculos. Para ellos, la humanidad era un registro incompleto. Para la humanidad, ellos eran la tormenta anunciada. Los humanos no rezan. Actúan. En una noche sin constelaciones familiares, la primera señal fue un destello no planificado. Una torreta que hacía años debería haber sido chatarra, devolvió fuego. No fue certero ni limpio, pero fue suficiente para encender alarma en una nave de reconocimiento. Las coordenadas de la fuente se propagaron, se convirtieron en intensos puntos rojos en mapas alienígenas que no sabían leer el valor de la historia. Para los humanos, el disparo fue un juramento: todavía había manos para apretar gatillos, todavía había ojos para mirar a quien le quitara la soledad. El planeta se convirtió en una caja de resonancia, pasos que habían dormido por generaciones, cables que zumbaban con un nuevo esfuerzo, voces en idiomas que nadie más escuchaba. El plan que la humanidad había tejido en secreto, una red de refugios, de cargamentos de piezas, de baterías escondidas, se activó con la precisión de un reloj que había sobrevivido a siglos de abandono. El universo contuvo el aliento. El comando alienígena comunicó sorprendidos protocolos de cautela. No entendían la emoción humana que allí se vertía, ese ruido que no figuraba en sus tablas de riesgo. Para ellos, todo era eficiencia. Para los humanos, todo era vida. Mientras tanto, el comandante humano miraba las estrellas como quien mira a un enemigo conocido, no con deseo de odio, sino con la intensidad de quien protege una cuna. Las manos que antes habían escrito poemas ahora cargaban herramientas y reparaban cañones. Un juramento se consolidó en silencio: no permitirían que el mundo que recordaban se volviera ceniza sin dar pelea.
El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los alienígenas enviaron sondas, las sondas encontraron trampas de radiación, hologramas rescatados de teatros perdidos, viejas canciones codificadas para confundir interpretaciones. La tensión aumentó como una cuerda que se tensa antes de romper. El planeta amaneció sin sol, pero con actividad, señales, destellos, una coreografía de supervivencia que era a la vez técnica y tribal. El comandante trazó mapas con manos que conocían la geografía de la memoria, ahí un templo convertido en batería, allá, un estadio que ahora era antena, más allá, un bosque que ofrecía cobertura. Los humanos no rezan. Actúan. El primer choque que siguió no fue una batalla de flotas, sino de voluntad. Una plataforma alienígena descendió donde antiguamente había habido parques y fuentes. Encontró barricadas hechas de autos y escombros, encontró hombres y mujeres con miradas que escupían fuego frío. Los proyectores de la nave pintaron figuras que los alienígenas pensaron que eran errores ópticos, costumbres de un pueblo que ya no era. Al encontrarse con resistencia inesperada, recalcularon su toma de decisiones. Se esperaba una limpieza rápida, encontraron una voluntad que dolía por su persistencia. El universo contuvo el aliento. Y así, en la primera madrugada de la sorpresa, la Tierra dejó de ser un territorio muerto en un mapa para convertirse en un corazón que aún latía. La guerra, para los que miraban desde fuera, ya había comenzado. Para los que estaban adentro, la guerra era una larga serie de rituales cotidianos convertidos en armas, la reparación de un motor, la conducción de una ambulancia, la protección de un niño escondido en un sótano. La primera noche de la nueva era terminó con simetría perfecta, un sonoro apagón de una nave alienígena y el envejecido coro de alarmas humanas, todas cantando una sola nota. El universo contuvo el aliento. Pero el amanecer no trajo paz, trajo la claridad de lo que aún existía y el mapa de lo que debía protegerse. Los días que siguieron a la primera noche fueron una disciplina de memoria y oficio. Los humanos se movieron como quienes habían practicado por generaciones para lo inesperado, técnicos que recordaban cómo encender un motor con la mitad de las piezas, médicos que improvisaban con materiales caseros. Niños que aprendieron silencios útiles. En los subniveles, se tejieron comunicaciones, viejas transmisiones recodificadas para sortear escuchas alienígenas, redes mesh que surgían como enredaderas humanas. Los humanos no rezan. Actúan. El comandante no era un mito, su figura se convirtió en un punto de convergencia. No lideraba con discursos, lideraba con ejemplos, aparecía en los frentes más duros, cargaba sacos, sostenía a los que flaqueaban, repartía piezas con la práctica de quien reparaba generaciones. A su lado había ingenieros que habían aprendido a reciclar el pasado en armas del presente, satélites improvisados, drones de recolección transformados en centinelas, bombas de pulso hechas de baterías rescatadas. La ingeniería humana, trabajada en la oscuridad por manos que conocían las cicatrices de la Tierra, dio al planeta una nueva lengua de resistencia. El universo contuvo el aliento. Los alienígenas, por su parte, enviaron delegaciones más grandes, protocolos de interrogación robótico, sondas que escudriñaban las psiques de los lugares que pisaban. Creyeron leer el planeta como quien lee la topografía, zonas que mostraban actividad y zonas que no. Dieron por sentado que donde no había hologramas ni luces, no habría peligro. No contaban con los silencios obedientes y astutos de la humanidad, con las voces que se escondían para poder decir, cuando tocaba, las palabras que prendían la mecha. Los humanos no rezan. Actúan. La ciudad que fue epicentro de la resistencia, la que antes fue llamada por un nombre que hoy suena como reliquia, empezó a transformarse en una fortaleza de ingenio. Los parques se convirtieron en patios de taller, las bibliotecas fueron fuentes de códigos, las plazas, en plazas de observación que hacían las veces de puestos de mando. Antiguas esculturas se volvieron escudos. Los niños, que antes jugaban a héroes de películas olvidadas, ahora observaban con ojos que absorben estrategias como quienes aprenden a leer el cielo.
El universo contuvo el aliento. Entre las piezas del pasado que hubo que rescatar, estuvieron los relatos. En una vieja estación de radio, un archivo sonoro despertó, era una transmisión grabada décadas atrás, una canción de cuna, un viejo anuncio, una voz que contaba historias de viajes y de amor. Esa voz se propagó por las redes clandestinas y fue una medicina inesperada para quienes luchaban, nostalgia en cápsulas, recordatorios de por qué sostenían armas. Esa transmisión se volvió un símbolo, aquello por lo que pelean no es solo territorio, sino memoria. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los alienígenas no tardaron en comprender que sus sensores no captaban todo. Entre las ruinas, la humanidad había hecho del ingenio una disciplina sagrada. Un sistema de trampas electrónicas, códigos retrabajados, emboscadas en pasillos de concreto, todo eso fue capaz de doblar fracciones de ventaja que, en una guerra entre números, significaban la vida. La sorpresa humana no residía en armas más potentes, sino en la pureza de su determinación. Donde ellos encontraban espacio para clasificar, los humanos encontraban historias que convertir en estrategia. Los humanos no rezan. Actúan. El comandante, en una noche que olía a lluvia de ácido y pólvora, ensambló su plan. No se trataría de una sola batalla decisiva, se trataría de una red de choques calculados que desgasten, que confundan, que vuelvan imprevisible el mapa para un enemigo que opera en predictibilidad. Cada acción humana tenía una doble capa, salvación de gente y provocación medida. Era una guerra con rostro humano, donde cada victoria no se celebraba sin antes contabilizar pérdidas y promesas de ayuda. El universo contuvo el aliento. En una ocasión, los alienígenas tomaron una plaza central con la aparente facilidad de quien pisa un tablero vacío. Encontraron barricadas y zonas minadas. Cayeron tropas y se sorprendieron al comprobar que la ocupación de un sitio no significaba control de su memoria. Se encontraron con fotografías colgadas en muros derruidos, con notas escondidas que recordaban nombres de desaparecidos, con ollas que aún conservaban el olor de guisos de antaño. Esas pequeñas marcaciones humanas, esas reliquias, se convirtieron en detonantes de una militancia que no era solo militar, sino cultural. Los ocupantes empezaron a comprender que dominar un territorio implicaba también dominar su pasado. Pero el pasado humano no se rendía. Los humanos no rezan. Actúan. A medida que la resistencia se organizaba, emergieron héroes pequeños y silenciosos, enfermeras que cruzaron zonas de fuego para llevar medicinas, operarios de tren que reactivaron vagones como hospitales móviles. Adolescentes que se convirtieron en mensajeros, doblando rutas por túneles que nadie más usaba. La estructura humana se mostró múltiple, no una sola cadena de mando, sino una red de nodos que se reforzaban entre sí. En muchos frentes, esa red ganó tiempo, fabricó esperanza y, a veces, cambió el curso de un enfrentamiento. El universo contuvo el aliento. Pero no todo fueron éxitos brillantes. Hubo pérdidas que laceraron. En una noche de golpes coordinados, una unidad humana que se ofreció para contener el avance enemigo quedó atrapada. Fue un sacrificio planeado, permitir que la mayoría escapara, que el plan mayor siguiera adelante. Las cifras de muertos llenaron paredes con nombres, el comandante hizo listas en silencio y encendió velas en plazas improvisadas. Esa noche, la memoria humana se volvió resistente con un coste que todavía dolía. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la estación de emergencia, una transmisión rescatada mostró la voz de una madre cantando una canción de cuna con la voz rota por la distancia. El comandante la escuchó solo en la penumbra, su mano apoyó la radio como si pudiera sostener a la mujer que ya no estaba. Fue un momento breve y crudo, una melodía imposible de militarizar, un recuerdo que recordó a todos por quien pelean. El olor a humo y a esperanza se mezcló mientras se reprogramaba un dron para llevar medicinas a un barrio aislado. Park Transition Line. Con esa mezcla de pérdida y disciplina, la humanidad empezó a moverse desde la defensa organizada hacia la ofensiva calculada, no para aniquilar, sino para recuperar tiempo y memoria.
La guerra se volvió una serie de escenas entrelazadas. En el cielo, naves humanas, rescatadas, remodeladas, exuberantes por creatividad, comenzaban a ejecutar emboscadas. En la tierra, equipos de asalto tomaban posiciones en corredores de edificios para arrojar granadas de pulso que cegaban sensores alienígenas, médicos improvisaban quirófanos en sótanos convertidos en salas de batalla. Niños observaban con ojos que aprendían a distinguir sombras amigas de sombras que mataban. El universo contuvo el aliento. La humanidad no contaba con cuartos de guerra tan avanzados como los de su enemigo, pero contaba con algo que la tecnología no compra: improvisación en cadena. Cuando una antena de comunicaciones fue destruida, otra siempre surgía en su lugar, ubicada en la parte más inesperada: una antigua noria, un monumento restaurado, la chimenea de una fábrica. Cada vez que los alienígenas creían haber cortado una línea, encontraban otra llena de mensajes con instrucciones, mapas y palabras de aliento. La resistencia humana se volvió una voz que no cesaba. Los humanos no rezan. Actúan. En uno de los golpes más arriesgados, el comandante organizó una maniobra que buscó cortar la retaguardia logística del invasor, un ataque rápido a una estación orbital que alimentaba parte de la flota enemiga. El plan requirió de pilotos jóvenes, de tripulaciones que volvían a aprender a coordinar con sistemas que no eran suyos, de la sincronía de misiles improvisados con misiles de oportunidad. Fue una operación nacida de lo imposible. La nave humana que lideró la escaramuza estaba pintada con brochazos de historia, lemas hechos con cinta, insignias cosidas a mano, nombres de muertos escritos en su casco. El universo contuvo el aliento. La batalla orbital fue una coreografía de luz y dolor. Naves diminutas comparadas con las gigantes del enemigo se movieron con la elegancia de quienes saben que su ventaja es la astucia. Explotaron artimañas electrónicas que confundirían a cualquier IA previsora, ecos de comunicaciones falsas, reflejos de calor creados por espejos improvisados, drones suicidas que pintaban la noche con llamas. La victoria parcial fue dura, la estación fue dañada, pero la vida humana pagó una factura alta. Las pérdidas se sintieron en cada radio: un nombre menos en la lista, un casco vacío que no volvería a ser recogido. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la Tierra, la presión aumentó. Los alienígenas, frustrados, comenzaron a usar tácticas que traían al primer plano la crueldad de una ocupación mal calculada, redadas selectivas, castigos destinados a quebrar espíritus. La exhibición pública de prisioneros para sembrar miedo. Sin embargo, por cada acto de terror, la humanidad respondió con algo que los invasores no entendieron: compasión convertida en fortaleza. Donde podían, los humanos rescataron a cautivos. Escondieron a los perseguidos y devolvieron pequeños milagros de humanidad que arrancaron el asombro de algunos jóvenes soldados alienígenas quienes no sabían que existía esa forma de resistencia. Los humanos no rezan. Actúan. El comandante, siempre presente, hizo apuestas morales que a veces costaron vidas y a veces salvaron ciudades. Ordenó evacuaciones que parecían serpientes de luz descendiendo por túneles, decidió atacar depósitos de combustible que ardieron como promesas de fuego en la noche. Pidió a grupos narcóticos que sabotearan fábricas de armas con el ingenio de quienes saben cómo desarmar una máquina usando las mismas piezas. Sus decisiones no siempre fueron populares, pero siempre estuvieron orientadas a sostener la red que salvaba a la mayoría. El universo contuvo el aliento. En una ocasión, el comandante envió un mensaje cifrado que atravesó la guerra, una breve instrucción a los distritos que aún vivían en la sombra. La respuesta fue un coro inesperado: mensajes que hablaban de comida compartida, de mujeres que abrieron puertas de casas para dar refugio, de profesores que transformaron aulas en clínicas. La lucha se nutrió de pequeños gestos que, en el logaritmo de la guerra, se convirtieron en municipio y nación. Aquella vez quedó claro: la fuerza humana no se medía solo por explosiones, sino por la capacidad de mantener la red social en la tempestad. Los humanos no rezan. Actúan. Pero las pérdidas se multiplicaron.
Un convoy cuya misión era llevar suministros a un área cercada fue emboscado. Las imágenes que escaparon a la censura mostraron fuego y hombres que corrían con cajas en la mano, almas que se quedaron en el barro. La nación lloró en silencio y en plazas. El comandante fue allí, habló poco y trabajó mucho, cargó heridos, calmó llantos, encendió lámparas. Aquella noche, fue la voz humana la que sostuvo a quienes quedaron. El universo contuvo el aliento, el silencio se volvió un grito entre las estrellas. En un hospital improvisado, un viejo piano, rescatado de una sala de conciertos, sonó con una cadencia triste, una enfermera tocó una melodía rota y, por un instante, las filas de camas parecieron menos tristes. El comandante cerró los ojos cuando reconoció una nota que su padre cantó en otra vida. Fue un récord pequeño, una puntada en la memoria de la humanidad que recordó a todos que luchaban por las risas que el piano representaba. La tensión escaló hacia una maniobra final, un intento por llevar la guerra a la puerta del propio liderazgo alienígena. Se trataba de un asalto a su nave de mando en órbita, una nave cuyo tamaño era una ciudad y cuyo interior estaba diseñado para sembrar terror. El plan requería de infiltradores, de tecnología improvisada, de máscaras que replicaran ecos ambientales para confundir detectores. Fue una operación en la que cada participante sabía que su nombre podía no regresar. Los humanos no rezan. Actúan. La preparación fue un mosaico de detalles, mapas dibujados a mano, sincronizaciones por segundo, códigos aprendidos como letanías, despedidas que eran cortas y precisas. En la mañana antes del salto, el comandante caminó entre su gente y no hizo promesas heroicas, hizo cosas más humanas, tocó hombros, limpió lágrimas con la comisura de la mano, dijo el nombre de los que esperaban. Fueron costumbres simples que confirmaban la naturaleza de la lucha. La flota humana se preparó. El universo contuvo el aliento. La batalla decisiva rompió el curso del conflicto. Explotaron trucos que la lógica alienígena no había previsto, redes eléctricas que se sobrecargaron con antiguas energías, campos de interferencia creados con piezas recicladas. Estelas de humo que ocultaron maniobras de cámaras. En el corazón de la nave de mando, la tensión se transformó en pánico, luces que se apagaron, pasillos rugiendo, oficiales alienígenas desconcertados por ataques que parecían imágenes de guerra antiguas. La audacia humana, esa mezcla de creatividad y sacrificio, abrió huecos en la armadura de la ocupación. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En el punto más crítico, el comandante lideró una entrada directa en la estructura enemiga. No fue un duelo de palabras, fue una coreografía de voluntad contra sorpresa. Se movió con la calma de quien sabe que la victoria no se mide por quien dispara más rápido, sino por quien mantiene la decisión de proteger lo que queda después de la batalla. Fueron minutos que parecieron siglos, fuego, humo, una sensación de tránsito por un templo que se derrumba. Even in ashes, humans burn brighter. Part Transition Line. El fuego dejó de ser solo destrucción, se volvió forja. Dentro de la nave de mando alienígena, un mundo entero se desplazaba, cámaras que mostraban galaxias como mapas, cuartos de decisiones que parecían oficinas de dioses. En medio de esa maquinaria, el comandante humano avanzó con sus compañeros, con heridas que se contaban en cada paso y con la claridad de quien ya había perdido demasiado para permitir que el sacrificio fuera en vano. El interior olía a metal caliente, a corrosión y a una arrogancia antigua. El universo contuvo el aliento. El enfrentamiento no fue solo físico, fue una colisión simbólica. La arrogancia mecanizada de un imperio frente a la persistencia de una especie que había aprendido a convertir su pasado en estrategia y su dolor en combustible. Las cámaras de la nave, diseñadas para vigilar galaxias, se sorprendieron con algo que no entendían: humanidad en movimiento. En pasillos que no habían conocido resistencia, se escuchaban pasos, respiraciones, el sonido de la determinación. Los humanos no rezan. Actúan. Los sistemas alienígenas se defendieron con frialdad matemática, torretas que buscaban puntos de calor, drones que ejecutaban patrones eficientes.
Pero la humanidad respondió con ruinas de eficiencia, entornos camuflados, señuelos que replicaban firmas térmicas, cargas improvisadas que explotaban cuando menos se esperaba. Por cada espacio conquistado por los invasores, la humanidad ofrecía otro sacrificio que abría paso a la victoria. El comandante, en un momento que quedaría grabado en futuros relatos, usó un antiguo artefacto terrestre, un transmisor de baja potencia que reproducía una vieja sinfonía, para crear una ventana emocional en las defensas de una sala de control. Esa melodía, humana en su esencia, actuó como una distracción inesperada. El universo contuvo el aliento. En el corazón de la nave, en una bóveda de luz fría, el líder alienígena observó la llegada de los humanos. No se trataba de un ser con rasgos humanos, era una entidad de placas y membranas iluminadas por patrones. Su figura proyectaba una autoridad que los humanos habían vulgarizado en placas y reportes. No hubo diálogo entre ambos, la confrontación fue de presencia. Sus ojos compuestos midieron la audacia humana como un fenómeno curioso. El comandante humano, con la ropa a medio quemar y la mirada fija, representó a una especie que ya no pedía tregua, sino justicia por vivir. They witnessed what true vengeance feels like. Los minutos que siguieron fueron un crescendo de ruido y silencio al mismo tiempo. Explosiones sacudieron corredores, alarmas se mezclaron con el ruido sordo de metales que se partían. La nave, diseñada para el control y la dominación, empezó a mostrar fisuras. Donde los invasores esperaban colapsos programados, encontraron vidas humanas que se rehacían una y otra vez. El comandante ordenó retiros tácticos, coberturas improvisadas, cuidó a los suyos como si cada existencia fuera un mapa en el que su ciudad volvería a dibujar su nombre. El universo contuvo el aliento. La lucha tuvo momentos que parecían ofrecer destinos distintos. En un corredor inundado de chispas, una joven combatiente salvó a un niño que estaba perdido entre maquinaria alienígena. Ella cayó después de cortar un cable crítico y, con su último gesto, tapó con su cuerpo al niño que ahora corría hacia la salida. Su sacrificio fue instantáneo en su inmediatez y eterno en su memoria. La flota que observaba la confrontación desde afuera vio, por primera vez, no solo la táctica humana sino la profundidad de sus lazos. Los humanos no rezan. Actúan. El clímax se desató cuando la sala de mando central sufrió un pulso masivo, un dispositivo creado con piezas de satélites viejos emitió una ráfaga que desincronizó las órdenes enemigas. Fue un acto de riesgo supremo, el pulso también dañó sistemas humanos, la vida pendía de segundos y de decisiones. Los humanos aprovecharon la confusión. Avanzaron por pasillos ahora llenos de humo y sirenas, como guerreros cargando con la historia. Cada paso fue una oración sin voz. De Universe Contended de Brest. En el núcleo de la nave, la confrontación final fue una sucesión de símbolos, estandartes humanos arrojados frente a paneles alienígenas, manos temblando que apagaban núcleos. Ojos que miraban hacia adelante con una calma inusual. El comandante se enfrentó a la figura del líder alienígena como quien se enfrenta a una estatua que cobra vida. No hubo gritos, hubo acciones que hablaban más fuerte. Los aliados humanos cegaron conductos de energía que mantenían la moral de los invasores, mientras civiles liberados corrían hacia los hangares que se abrían como bocas hacia el cielo. They witnessed what true vengeance feels like. Al final, cuando la nave empezó a caer en órbita, la humanidad observó desde sus estaciones con la mezcla agria de la victoria. La explosión final fue menos una celebración que un llanto colectivo, eran años de sufrimiento convertidos en brillo de pólvora. En los días que siguieron, la noticia se diseminó por sistemas estelares, la raza que había venido a conquistar encontró en la humanidad algo que no podía someter con su lógica fría. Even in ashes, humans burn brighter. El universo contuvo el aliento. En la madrugada posterior al gran golpe, el comandante caminó entre los restos de un barrio incendiado. Encontró una bandera quemada medio colgando de un poste, la tela ennegrecida aún conservaba una tela de las manos que la izaron por primera vez. Se inclinó, recogió un trozo, lo guardó en su chaqueta.
La pieza era un recuerdo pequeño y tenso, no era una señal de odio, sino la promesa de volver a colgar algo más que memoria sobre ese poste. Fue un gesto simple que recordaba por quién pelean. Park Transition Line. Con la caída de la nave de mando, la balanza del conflicto cambió de modo irrevocable, la esperanza dejó de ser un cuento y se convirtió en plan. Part 5, Resolution, Approx. 1500 words. La victoria no fue instantánea, ni dulce en su totalidad. Había ciudades que requerían limpieza, fábricas que exigían reconstrucción y huesos que pedían entierro. La humanidad, sin embargo, ya no temía la palabra renacimiento. Hicieron listas de nombres, reconstruyeron hospitalidades y enseñaron a sus jóvenes a cantar canciones que no se perdieran. Sobre todo, la humanidad mostró una capacidad singular, la de convertir la furia en enseñanza, el odio en instrucción. El universo contuvo el aliento. El comandante, ahora marchando con paso más lento pero con el mismo sentido, se convirtió en leyenda viva, no por el brillo de su imagen, sino por su costumbre de estar en los detalles. Visitó hospitales, ayudó a reconstruir la antena en la colina, enseñó a niños a reparar drones. No hubo fanfarrias, las celebraciones fueron sencillas, una misa improvisada para los caídos, pancartas con nombres, piezas de teatro que recontaban lo vivido. Entre las ruinas, las plazas se llenaron de manos que arreglaban y de voces que contaban. Los humanos no rezan. Actúan. Los alienígenas capturados, no una raza homogeneizada, sino individuos con rostros que ahora mostraban sorpresa y cansancio, empezaron a aprender otra gramática, la del trato humano. Algunos, en sus noches, observaban cómo se enterraban muertos con canciones que parecían historias. Vieron cómo la humanidad no borraba nombres sino que los celebraba. En esos gestos simples descubrieron una fuerza que no era militar ni técnica, era moral. Para algunos jóvenes alienígenas que servían bajo órdenes rígidas, aquello fue la primera lección de humildad. El universo contuvo el aliento. Las relaciones entre especies cambiaron lentamente. Talleres comunes surgieron donde humanos y alienígenas trabajaron lado a lado para reparar lo que había sido roto por el conflicto. La asistencia humanitaria que antes se hubiera destinado a compatriotas ahora se ofreció, con cautela, a aquellos que habían llegado como invasores. No fue un proceso inmediato, requirió negociación, encuentros tensos, y el duelo por lo que se había perdido. Con el tiempo, sin embargo, surgieron gestos inesperados, un médico alienígena que aprendió palabras humanas para calmar un bebé. Un artesano humano que enseñó a un cautivo cómo construir una pieza que volviera a darle uso a su nave. Los humanos no rezan. Actúan. Las historias de sacrificio y valor se esparcieron, la enfermera que salvó a un infante en medio del fuego que luego se convirtió en abuela que contaba la historia, el conductor de un vagón que llevó a cientos a salvo. La piloto que sacrificó su nave para abrir un corredor y que luego fue recordada en murales. Esas historias alimentaron la reconstrucción noticiosa y el imaginario colectivo. La humanidad no había vencido por superioridad de armas, sino por la profundidad de su vínculo. El universo contuvo el aliento. El comandante participó en las conversaciones que definirían el nuevo mapa del sistema, delegaciones, tratados y mesas de diálogo. No buscó humillar, buscó límites que impidieran futuros abusos. La humanidad, ahora respetada y temida, impuso términos que protegieran no solo su planeta, sino la memoria de lo que fueron. Se abrieron escuelas que enseñaban historia con dolor y cuidado, para que los niños supieran la verdad de lo que se había sufrido y porque la defensa de la dignidad es la primera lección de una nación. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En plazas y mercados, en los bordes de mares ahora más limpios, la gente plantaba árboles en honor a los caídos. Se construyeron monumentos que no exaltaban la violencia, sino la resistencia, placas de nombres, un piano restaurado en la estación de emergencias. Un mural que mostraba a la juventud levantando manos junto a figuras alienígenas que aprendían a cultivar. Los estratos de la memoria empezaron a curarse con días de trabajo y noches de relatos.
La humanidad aprendió a mirar sus cicatrices como mapas y no como cadenas. Los humanos no rezan. Actúan. A medida que pasaban los ciclos, algunos alienígenas que habían sido jóvenes soldados volvieron a sus mundos con otros relatos. Llevaron noticias de un planeta capaz de sostenerse en la adversidad, de una especie que ama con delirante fidelidad y que perdona con la misma medida que recuerda. Para muchos imperios distantes, la lección fue clara: la Tierra no es una presa fácil. Para algunos, fue una advertencia, para otros, una invitación a replantear alianzas. El universo contuvo el aliento. En el último acto de la reconstrucción, el comandante subió a una colina donde la primera batalla había mostrado su fuego. Miró la ciudad que respiraba de nuevo. A su lado, niños jugaban entre grúas y parques, y una mujer afinaba el piano que había salvado una vida. El comandante no habló, respiró con la gente. Había tiempo para la lección y para el recuerdo. En su mente, las imágenes de los caídos no eran espectros que pedían venganza, sino nombres que pedían existencia. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Final Short Poetic Oak. El universo contuvo el aliento. Final Emotional Closure and Legacy. En los años que siguieron, la humanidad llevó una nueva reputación en las estrellas, no la de un pueblo aplacado por la máquina, sino la de una especie capaz de levantarse y enseñar el valor de la memoria. Los tratados con otros mundos se firmaron con respeto mutuo, las escuelas enseñaron a los niños a leer mapas estelares y a cuidar los nombres de los que no volvieron. El comandante, ya anciano, caminaba por plazas donde las canciones se mezclaban con el rumor de los talleres. Fue testigo de hijos de antiguos combatientes enseñando a sus propios hijos artes de la reparación, de la cocina, de la diplomacia. Los humanos no rezan. Actúan. En una plaza que antes fue un cráter, una nueva placa reunía nombres y fechas. A su lado, una joven alienígena, cautiva meses atrás, ahora plantaba un árbol. Sus manos, diferentes en forma, eran sorprendentemente parecidas en la delicadeza. Había risas que no serían borradas por el tiempo. El planeta que había sido objeto de conquista se convirtió en una escuela de resistencia y de hospitalidad. El universo contuvo el aliento. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.